sección donde no va a tener tanta edición, pero sí voy a tratar de repasar o dar semana a semana una pequeña reseña sobre un cómic. En este caso abrimos e inauguramos con este DC Showcase, que es el volumen número 1, La Corte de los Búhos, que recapitula los primeros 5 números de toda la historia del Tribunal de los Búhos. Esta es una historia hecha por Scott Snyder, donde inició los nuevos 52, Batman inició los nuevos 52 bajo esta línea. La historia en sí son dos grandes pilares, el Tribunal de los Búhos y la Noche de los Búhos. En este caso iniciamos con el Tribunal de los Búhos. Esta es una historia de la cual ya había leído uno que otro número así esporádico y conocí en sí cómo se desarrollaba. No obstante, fue hasta hace unos pocos días que me di la tarea de poder leer tal cual estos 5 números. Este cómic ya lo había comprado hace un tiempo, pero no era como una de mis prioridades a leer. No obstante, una vez lo abrí, me arrepentí de eso, porque es de las historias más inmersivas del murciélago. Esta historia senta las bases de todo el conflicto. Vemos cómo surge la corte, la cual es una simple leyenda, pero ¿qué pasa cuando las leyendas se vuelven realidad? Eso es el argumento principal. Inicia con una secuencia visualmente muy bonita y con una narración espléndida de Batman, haciéndose una simple pregunta: ¿qué es Gotham? Lo cual es curioso, porque lo limitante y lo que hace que sea mucho más complicado escribir a Gótica en este contexto es que solo hay que usar una palabra. Y esto es porque es una sección del Gazette de Gótica que se llama Gotham es. Posteriormente vemos cómo empieza una serie de misteriosos asesinatos. Uno más que todo, donde ha sido una persona desconocida acribillada por 50 cuchillos. Luego, gracias a Nightwing, descubrimos que esta persona está involucrada más de lo que parece. Eventualmente, el murciélago se rehúsa a creer en la existencia de la corte, pero llega un punto donde no puede seguirse negando porque hay evidencia suficiente. Para este punto, Batman ya se ha dejado llevar por sus emociones, por la corte, y a su vez que se menciona y se vincula directamente con el pasado de la familia de Bruce, ya que su tatarabuelo, Alan Wayne, si no me equivoco, es quien en esta ocasión también toma el protagonismo en uno que otro flashback, viendo cómo la fundación de Gótica y cómo este fue perseguido por la corte hasta sus últimos días. A su vez vemos cómo la corte prepara todo un ejército y los despiadados que son. La magia de esta historia radica en la inmersividad que transmite. Y es que, por ejemplo, mientras que en las primeras páginas, en los primeros 2 números, se nos sientan las bases de toda esta historia, principalmente en el primero, es en el segundo donde empieza a agarrar vuelo, con esa introducción donde vemos a Bruce Wayne caer desde la torre de agua de Gótica. Aquí se nos presenta y vemos la aparición de la Garra, esta serie de enemigos que hay más de uno. Esto desemboca en el número 3, donde empieza a caer en la locura y a investigar. Y cuando las pruebas lo arrojan, no se tarda mucho en ir a buscar a la corte. Y cuando busca a la corte es su perdición, porque termina siendo secuestrado y terminan jugando mentalmente con él. Lo bueno y lo que resalta esta parte es que la narración, el arte y cómo está contado hace que uno se sienta dentro de ello, y de esta manera le dé como nerviosismo y da una aura tétrica que mejora mucho la lectura por parte del espectador. Finalmente, este número acaba con Batman escapando, pero la corte ha decidido actuar ahora, adelantándonos que hay más de una Garra. Sin duda esta historia es una que creo que es todo fanático de Batman o de los cómics debe leer, principalmente por su estructura narrativa, que es lo que más resalta. Y es que Batman fue de los más afortunados en la etapa de los nuevos 52, y es que Scott Snyder le ayudó en gran medida a esto, en contraposición a otros héroes que no gozaron con el mismo éxito. Finalmente, cabe mencionar que este es solo el primer volumen y que puede ser muy introductorio y llamar tu atención. No obstante, si uno gusta, también puede comprarse los siguientes DC Showcase que continúan esta historia, o directamente recomiendo la edición que recopila toda la saga del Tribunal de los Búhos.
ya que así vas a tener una experiencia mucho mejor y no te vas a quedar a medias, como me pasó a mí ahorita, ya que si bien sé cómo se desarrolla esta historia, no, y he leído uno que otro número, no es lo mismo leer un cómic aquí en físico que en digital. Y esa sería mi pequeña opinión sobre Batman, la corte de los búhos. La enseñanza que nos deja esta historia es aprender a dominar nuestras emociones. Aunque el escepticismo puede ser bueno, nunca debemos perder de vista lo que es evidente, aceptar el apoyo de los demás y mantener el control sobre nuestras acciones. Esto nos permitirá completar nuestros objetivos, evitando que nuestras emociones nos perjudiquen durante el camino. Esto es lo que yo pude extraer de la lectura de estos 5 números de la historia del Tribunal de los Búhos.